Buenos días. Pues miren, en los últimos días he visto cómo ha habido un cambio en el mensaje del gobierno. El mismo gobierno que le decía a la gente que no se preocupara, que México estaba mejor preparado que otros países del mundo, que la OMS nos reconocía, que éramos el ejemplo mundial en la manera en la que íbamos a enfrentar la crisis. Cada vez se está empezando a cargarle más la mano a los ciudadanos, a cargarle más la mano a las empresas por las consecuencias de salud pública y económicas que ya se están empezando a sentir con esta crisis. Es evidente que el gobierno quiere echarle la culpa a los ciudadanos y a las empresas de lo que en su momento no hizo. Y yo lo que quiero que ustedes vean, que analicen conmigo, es cómo esta es una situación que no es responsabilidad de las empresas. Por supuesto que todas las empresas, yo les he dicho, yo mismo he tenido ese doble rol, ese papel en la generación de empleos. Por supuesto que todas las empresas tendrían la posibilidad de ser solidarias un mes. El problema en México es que las empresas llevan siendo solidarias muchos meses. Las empresas han sostenido al país, han sostenido los empleos en medio de decisiones tontas, torpes, insensatas del gobierno, que tienen que ver con cancelación de proyectos de inversión, que tienen que ver con trasladar los recursos buenos, echarle del dinero bueno al malo, como se dice comúnmente, y que han arrojado, por ejemplo, que mientras se detuvieron inversiones estratégicas, la inversión pública, la inversión del gobierno en proyectos estratégicos, hoy, por ejemplo, Pemex nos cuesta anualmente 350 mil millones de pesos. Quiero enseñarles a ustedes algunas gráficas. Esta es el índice global de la actividad económica. Es publicado por el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que es un economista imparcial, propuesto por el gobierno del presidente López Obrador a la Junta del Banco de México. Vean cómo viene una curva de ascenso, es de 2014, ahí pueden ver las fechas, de 2014 a 2018, y vean lo que pasa en julio de 2018. Empieza a mantenerse, a dejar de crecer e incluso a caerse. Hace unos días vi este tweet que me llamó mucho la atención porque decía, mira mamá sin coronavirus. Es el índice global de la actividad económica, lo que mide el crecimiento económico, publicado por el INEGI en enero de 2020, menos 0.7%. Tenemos un año y medio en recesión económica gracias a las decisiones de este gobierno. ¿Cómo es posible que hoy le digan a las empresas que se trata de que las empresas sean solidarias cuando las empresas llevan pidiendo a gritos auxilio, pidiendo a gritos una rectificación por parte de las decisiones del gobierno? Esta es una presentación que nos hizo hace algunos días Jorge Andrés Castañeda. Miren, el gran problema es que esta crisis nos agarra. Vean cómo venía la inversión privada cayéndose desde antes de que tuviéramos la crisis por el coronavirus. Miren cómo venía la industria de la construcción en picada por las decisiones tontas del gobierno. Miren cómo venía la inversión pública en picada porque el gobierno dejó de invertir en proyectos prioritarios para hacer la refinería, para hacer el Tren Maya, para hacer esta inversión absurda en Pemex. Y vean lo que les decía, cómo viene de picada el ciclo económico. Este es el gasto gubernamental. Hoy el propio Jorge Andrés Castañeda hace un artículo en El País en donde da algunas recomendaciones de lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Él dice, por ejemplo, que el gobierno podría adelantar pagos a las empresas para apoyarlas, que el gobierno le podría decir a los hoteles, a la industria del turismo, por ejemplo, todos los hoteles que te pensaba comprar o pagar a lo largo de este año, te los pago para adelantado, para que tengas tu manera de inyectar y de solventar esta crisis económica. Eso es lo que están haciendo otros países del mundo, adelantando pagos, que es una cosa que yo he propuesto hacer al nivel micro, que por ejemplo pudiéramos hacer con la persona con la que vas a cortarte el pelo, que pudiéramos hacer con la persona que te surte de verdura, que pudiéramos hacer con algunas personas estratégicamente. El problema es que el gobierno no solamente no está haciendo eso. Hay muchísimos sectores de la economía que tienen pagos atrasados del gobierno federal, del gobierno de los estados, de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, desde septiembre, octubre del año pasado, que tienen meses esperando ese pago de proveedores y que tienen meses siendo solidarios con sus trabajadores mientras los gobiernos están detenidos. El gobierno tiene
la actividad económica detenida y está queriendo culpar ahora a las empresas de ese tema. Y además el SAT y el IMSS, mientras muchos países están dándole incentivos fiscales a las empresas para que no cierren, para que no se pierdan empleos, el SAT y el IMSS están acosando todos los días a las empresas. El SAT y el IMSS están amenazando con embargos, están haciendo una política de terrorismo fiscal, de terrorismo empresarial, de terrorismo laboral contra las empresas. Por un lado le dicen a la gente en públicos con López-Gatell y con todos sus nuevos voceros que están invirtiéndoles en propagandas, en memes, en hacerlos ver como unos rockstars, les dicen a las empresas que sean conscientes, pero por el otro lado las están acosando. En todos los países del mundo serios les están dando facilidades a las empresas para el pago de impuestos, para el pago de obligaciones laborales, mientras que en México se les está condicionando. Eso va a ser catastrófico, van a obligar a muchísimas empresas a cerrar, van a obligar a muchísimas empresas a despedir a sus trabajadores y es una decisión absolutamente irresponsable. Ustedes párense en el gobierno municipal que tengan más cercano, en el gobierno estatal que tengan más cercano. Muchos de los funcionarios ya se fueron de vacaciones, ya no contestan el teléfono, ya no están realizando los pagos a proveedores que se habían comprometido. Nosotros en México ni siquiera exigiríamos eso que plantea Jorge Andrés Castañeda, que se le pague por adelantado a las empresas, con que le pagaran a los proveedores, los municipios, los gobiernos de los estados, los gobiernos federales, lo que ya le deben a sus proveedores, se podría reactivar la economía. Por eso cuando le piden al gobierno, a las empresas, cuando el gobierno le exige a las empresas que sean solidarias con los trabajadores, se le obliga al gobierno, que el gobierno no está siendo solidario con las empresas. Este es un tema fundamental. Igual que en el tema de salud pública, no se le puede culpar a los ciudadanos. Fue el gobierno el que decidió hace solo 2 semanas que hubiera un festival en la Ciudad de México, el Vive Latino. Ayer Hugo López-Gatell dijo que el 13 de marzo fue el día que empezó a incrementarse exponencialmente el número de casos y de síntomas. El Vive Latino fue justo ese fin de semana. Dicen que para no detener la actividad económica, mientras no le dan un solo apoyo a las empresas, mientras no le dan un solo apoyo real a los trabajadores y mientras tomaron muchas decisiones irresponsables que así convenían a sus intereses. No podemos permitir que ahora se culpe a los ciudadanos porque ahora les dicen, no, sí les dijimos desde antes que iba a haber fases y no. Lo que recomiendan todos los expertos en epidemiología, en medicina pública, en sistemas complejos de salud pública, lo que decía ayer, por ejemplo, el director de la revista Lancet, que es una de las revistas de medicina más especializadas en la BBC, decía, nosotros tuvimos tiempo para actuar, lo decía sobre el Reino Unido. Pues México aún más, México tuvo 10 días más que el Reino Unido para actuar, para tomar previsiones, para comprar equipo médico esencial. Vean lo que hizo Angela Merkel en Alemania. Por eso Alemania tiene 4 veces más casos que el Reino Unido y tiene la mitad de muertes. Tiene 4 veces más casos y la mitad de muertes porque hizo test, hizo pruebas, invirtió en equipo médico, en ventiladores, en equipo para los médicos, para las doctoras, para los doctores, para los enfermeros, para las enfermeras, en mascarillas, en equipo para enfrentar esta pandemia. Nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, nuestras doctoras y nuestros doctores no tienen ese equipo médico suficiente. Los están metiendo en un esquema de terrorismo laboral. No les están garantizando cómo van a enfrentar este contagio. No saben con qué protocolo, no saben con qué equipo. Y cuando han protestado, los han amenazado con despidos. El gobierno le pide a las empresas que sea consciente, que no hable de despidos y sí amenaza con despidos a la gente que documente esta situación, que la comparte en sus redes sociales y que hable con la verdad. El gobierno se está metiendo con los ciudadanos y con las empresas para culparlos, para responsabilizarlos de lo que no pudo hacer. Y eso no se lo vamos a permitir.